continuar edificando y construyendo nuevos íconos culturales de nuestro país. Esmeraldas Adalberto Ortiz Quiñones es uno de ellos. En ese objetivo, la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas dio paso a la realización de este evento que no pudo ser presencial por el estado que vive nuestro país. Pero las bondades de la tecnología y los enlaces virtuales nos permiten superar esas limitaciones para darle paso a este evento. Vamos a iniciar con las palabras de la magíster Jan Lemos en representación del magíster Carlos Jonathan Minota, que no pudo estar de viaje y no puede enlazarse a este evento. Así que, magíster, por favor, bienvenida. El micrófono a favor de abrir. Gracias por el espacio, por la palabra. Buenos días a todos y cada uno de los asistentes. En nombre de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Esmeraldas, y del magíster Carlos Minota Rueda, presidente, reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de ser sede de este foro virtual sobre la vida, vigencia y proyección de la obra de don Adalberto Ortiz Quiñones. Creemos que este espacio de discusión especialmente importante, ya que es un momento clave para nuestra provincia y país, permitiendo la difusión de personajes que aportan al fortalecimiento de nuestra identidad, no decir también nuestra tradición y oralidad. En este foro tenemos a tres grandes referentes de nuestra provincia, como lo son la presidenta del Movimiento Internacional de nuestra provincia, Vuelo de Mujer, la señora distinguida Patricia Merizal, un gran gestor cultural y además escritor ecuatoriano, Edgar Ayán García, y Orlando Tenorio Cuero, presidente del grupo Adalberto Ortiz Quiñones. Para los estudiados o interesados en la vida y obra de Adalberto Ortiz Quiñones, sabemos que ha trascendido en las diferentes épocas a través de sus escritos. Pues una de las obras más notables, Huyungo. Y cómo no recordar, allá por 1995, cuando el gobierno ecuatoriano le concedió el Premio Nacional Eugenio Espejo por la totalidad de sus obras. Adalberto nunca ha dejado presente, no ha muerto, y aunque conmemoremos su vida y obra, realmente ha trascendido a esta fecha de vida orgánica, porque aún sigue con nosotros a través de su pensamiento. Estamos seguros que en este encuentro será una gran oportunidad de intercambio de ideas que contribuirá al avance de estos y otros temas de interés para la provincia y el país. Hermanas y hermanos, les deseo el mayor de los éxitos. Bienvenidos todos a este gran espacio de enriquecimiento. Gracias, magíster Jan Lemos. Cuando se hizo la convocatoria, obtuvimos o recibimos la adhesión a este homenaje de algunas instituciones que están ahora presentes y que les queremos agradecer su presencia y su incorporación a este homenaje. En primer lugar, debo referirme al maestro Luis Rosero Mora, quien está presente y además realizó un trato de don Adalberto Ortiz Quiñones, que en un futuro próximo será entregado en el núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. El profesor, el maestro Luis Rosero Mora, está aquí presente y le vamos a dar la palabra para que haga su presentación y nos hable sobre este trabajo que ha hecho para entregarlo en este homenaje a don Adalberto. Profesor Luis Rosero Mora es director Buenos días. de la Cultura del Carchi. Adelante. Un saludo al compañero director Núcleo de Esmeraldas, magíster Carlos Minota.
a ustedes, damas y caballeros, dilectos escritores e intelectuales presentes en tan importante evento cultural, les expreso en nombre de la Casa de la Cultura del Carchi nuestra admiración y cariño. A la vez, por permitir ser parte de este foro virtual en homenaje a su vida y obra literaria de don Adalberto Ortiz Quiñones. Agradecer la presencia de dos distinguidos escritores del Carchi en representación del núcleo, como es doña la licenciada Glorita Santa Cruz y Ramiro Almeida. Quiero expresar la felicitación al prestigioso escritor y mentalizador de este evento, Milton Álvarez Viteri, conocido como el poeta insurgente. Permitidme hacer la entrega virtual y luego haré llegar el original al poeta Milton Álvarez para que sea entregado al núcleo de Esmeraldas. Solo se mueren las personas cuando no las recordamos, cuando las olvidamos, su legado espiritual y su camino trazado. Al investigar su vida, es fácil comprender que un 1 de febrero de 1914 partió al infinito azul un grande, un ícono de la cultura ecuatoriana, pintor, poeta, diplomático y gestor cultural, don Alberto Ortiz Quiñones. Por ello, con admiración, aprecio y sencillez, me atreví a realizar una alegoría a su personalidad y obra, que le he titulado Grito Negro. En el centro del cuadro está la imagen principal, su rostro, con una mirada firme, llena de esperanza y una sonrisa de paz que motiva con fraternidad entre los hermanos. También está la paleta. La paleta se une con la canoa y forman la letra C, de color, de cultura y de canoa. Y digo canoa porque habla en su obra Cuyungo sobre la medio de transporte, la canoa. Quiero dar lectura a una estrofa de su poesía Casi Color. Aún recuerdo su voz fraternal que me decía que no quiero ser negro, que no quiero ser. Es mi grito silencioso, quiero ser más negro que blanco. El pincel tiene varios mensajes. Hace las veces de un remo, los ríos de la costa, y en vez de las cerdas del pincel, está una llama de antorcha simbolizando luz, victoria, identidad cultural y firmeza. También está plasmado una pluma, símbolo de los escritores, la canoa, que es su medio de transporte de los olvidados, de aquellos que transportan sueños de esperanza, de aquellos marginados por los gobiernos, se olvidan de las etnias culturales, de aquellos que salen todos los días a buscar el sustento, el pan de cada día, que justamente en la obra Cuyungo, obra conocida a nivel mundial, habla sobre el transporte, o se transportaba el principal personaje. En una esquina está el sol. Este sol
que brilla, que ilumina, como ilumina a la cultura, el pensamiento del escritor. Ilumina esa bella cultural negra y que es parte fundamental y principal de la identidad ecuatoriana. Y en el fondo tenemos figuras geométricas del folclore negro. Todo está plasmado en sanguina, color café y gris. Por lo que permítame hacer la entrega virtual a usted, encargada del director del Núcleo de Esmeraldas, y a todos un abrazo fraterno. En tiempo oportuno haré la obra original al compañero poeta Milton Álvarez para que ojalá, con el permiso del Núcleo de Esmeraldas, repose en alguna sala de la Casa de la Cultura de Esmeraldas del Carchi, y para que siempre las presentes y futuras generaciones, cuando vean la obra, recuerden a este inmenso negro que está ahora escribiendo desde las estrellas allá en el azul. Un abrazo a todos. En la pantalla ustedes pueden observar este momento. Hemos compartido la pantalla, poner la obra que ha realizado el maestro Luis Rosero Mora y que nos acaba de comentar los detalles de que ha podido plasmar a través de esta visión de don Adalberto. Muchas gracias, profesor. Realmente es un gesto de hermandad, de esas, de romperse cuando, que es quizás uno de los objetivos que tuvo don Adalberto para presentar su obra. Fuyungo, que es quizás uno de esos gritos para romper aquellas ataduras, aquellas cadenas entre etnias, entre las discriminaciones y postergaciones de las minorías étnicas. Así que muchas gracias por este aporte. Es un trabajo súper bien logrado. Yo le agradezco en nombre de el núcleo de la Casa de Cultura de Esmeraldas. Quisiera referirme también a otros aportes que se han dado a esta conmemoración y que tiene que ver con la agrupación cultural Las Letras, en donde se encuentra este momento presente el escritor carchense también, Jorge Mora, en su representación. Hay también la Organización Poética Internacional. Y gracias por estar presente, Olivia. Bienvenida. Olivia Paredes, bienvenida. Asimismo, la agrupación cultural del escritor Orlando Tenorio Cuero, precisamente es del Grupo Cultural Adalberto Ortiz Quiñones, y el Movimiento Internacional Poético Feminista Vuelo de Mujer, querida escritora Patricia Merizalde. Y precisamente es Patricia Merizalde, autora de más de 20 libros, ha ganado varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, fundadora presidente del Movimiento Internacional Poético Feminista Vuelo de Mujer, fundadora y directora del sello editorial Vuelo de Mujer, directora de la Escuela de Escritura Creativa Patricia Merizalde, fundadora y directora de su propia escuela de ballet, productora, directora y conductora de radio y televisión cultural, directora de la Magazine Internacional Siempre Patricia, transmitida desde la plataforma digital Contracorriente. Patricia Merizalde nos va a hablar acerca del ser humano, el creador, el hombre que fue Alberto Ortiz Quiñones. Patricia estuvo muy cercana a don Adalberto, le hizo algunas entrevistas en vida, y ese es un elemento importantísimo que nos va a permitir tener una idea muy cercana
de ese ser magnífico que fue don Adalberto. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenos días con todos. Mi abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Tenemos la alegría de asistir en esta mañana de recordación de los 110 años del natalicio de quien fuera y será para siempre el gran escritor y narrador, poeta Adalberto Ortiz Quiñones. En el año 1990, exactamente hace ya 33 años, inició el proyecto fílmico-cultural Galería de Gigantes. Un proyecto que nace ese momento bajo el auspicio de mi alma enamorada de lo que significa el verdadero valor de la provincia verde y para mostrar al mundo sus mejores hijos. En ese momento yo resuelvo hacer un proyecto que incluye documentos fílmicos, audios, fotografía y entrevistas en vivo con la mayoría de quienes conformaban en ese momento Galería de Gigantes, como fueron grandes maestros como Neville Estupiñán, Enrique Suárez Pimentel, maestro de maestros, a quien la provincia le debe el honor de que en Machala exista una calle y una escuela con su nombre. Tomás Rueda Chaus, reconocido maestro, poeta, corrector de textos, muy valioso. El gran intelectual Horacio Druet Calderón, de quien alguna vez me dijo que él hablaba inglés y francés, hablaba, leía y escribía, me dijo, con una humildad increíble, me dijo, y de qué otra manera ha podido leer a los grandes si no era en sus propios idiomas. Telemaco Cortés Bueno, Nelson Ortiz de Estefanuto, político reconocido por su honradez y las grandes obras que realizó para Esmeraldas. Julio Estupiñán Tello, escritor, político, autor de muchísimos libros que hablaban sobre el terruño de Esmeraldas. Doña Rosa Uribe de Mercado, una anticipada feminista para la época que a ella le tocó vivir, que luchó por los derechos y así como Esther Ruiz Pimentel, que desplegó una gran actividad cultural, poética, musical en su respectivo tiempo. No podía faltar, pues, en este ramillete, diría yo, de brillantes hombres de la provincia y hombres y mujeres de la provincia, los nombres que, como son de Nelson Estupiñán Vaz y, por supuesto, de Adalberto Ortiz Quiñones. En ese momento de Armando Constante, primo de Adalberto, y de Tomás García Pérez, gran amigo de Adalberto Ortiz, pude conseguir llegar a su residencia en Guayaquil, en Urteza, frente a mi comisario, en el año 1993, y tener la profunda alegría de conocer personalmente a quien es el autor de Juyungo, entre otras importantes novelas, 6 novelas más, dentro y fuera del país con absoluto éxito, autor de poemas, autor de obras de teatro, como constituye el nombre de Adalberto Ortiz, que pertenece a esa dinastía de los Ortiz definitivamente en la provincia, como lo conforma su Ortiz Adún, quien es gran bailarina, coreógrafa y poeta, su primo Ernesto Ortiz Mosquera, bailarín, periodista, coreógrafo, poeta. Ortiz Urriola, compositor, periodista. José Ortiz Urriola, poeta y escritor. Tácito Ortiz Urriola, autor del himno de Esmeraldas y autor de un sinnúmero de temas que corresponden pues a su talento. Bueno, no es entonces de admirarnos que Adalberto Ortiz venga de una dinastía de esa fuerza artística, literaria, musical y dancística que se refleja en la mayoría, por no decir que elevaron el nombre de Adalberto Ortiz al lugar donde merecía y que hizo sobresalir a nuestra patria entre los mejores al ser traducido a un sinnúmero de idiomas en su momento. Adalberto Ortiz no solamente y se destacará para siempre como un poeta y como un narrador, sino que también su carrera diplomática dejó muy bien el nombre de nuestra patria al ser representado por un poeta de sus... Un hombre que en su debida oportunidad supo codiarse
de estar mano a mano y hombre a hombre con los más importantes poetas y escritores de su época. Tuve la oportunidad en su hogar, en el que tuve el honor de ser recibida, una entrevista larguísima, muy larga, extensa, que se repitieron por otras 2 ocasiones durante el año que estuvimos conversando solamente de los temas para esta entrevista de Galería de Gigantes, y que luego se extendió a 9 años más de eterna amistad con el distinguido escritor Adalberto Ortiz. Les digo, me cabe la satisfacción de haber visto en su casa no solo su colección privada de libros, de haber podido tener en mis los libros originales de Juyungo en sus diferentes idiomas traducidos, sino también apreciar una exposición que él todavía conservaba de sus propios libros, de sus propias pinturas, perdón, en su hogar. Compartir cosas tan pequeñas pero tan importantes en momentos como estos, cuando él me decía que, y me contaba, me mostró los álbumes de fotografías, en donde me encontré con la admirada de ver que él gozó de la admiración de grandes actrices, no solamente de poetas y escritores, que sería lo normal, sino que de actrices muy distinguidas a todo nivel, pues que realmente se les ve muy orgullosas de posar en las fotografías con Adalberto Ortiz. Ese hombre de y para el mundo, que nació un 9 de febrero aquí en la provincia de Esmeraldas, y que nació al fragor de la Guerra de Concha en el año 1914, pues definitivamente, aunque sus primeros meses solamente estuvo en Esmeraldas y luego fue a vivir en Guayaquil por motivos precisamente de esta guerra, vuelve en la edad exacta de 11 o 12 años para abrir los ojos de su corazón a la belleza de los ríos y de las selvas de Esmeralda, que luego mostrarnos como un verdadero artista con todos los matices y con todos los colores, fragancias y fuerza de la naturaleza en su libro Juyungo, en todos esos epígrafes que van anticipados en cada capítulo de su obra, donde él nos permite acercar el oído y el ojo a todo lo que significa la selva de Esmeraldas. No quiero enfocarme en los análisis de su obra porque eso hoy a mí no me corresponde. Yo quiero mostrar algo que me dio la vida la oportunidad de sentir desde la primera vez que tuve el gusto de conversar frente a frente con Adalberto Ortiz. Habían pasado como 3 horas de la entrevista, entre tomar un vino, la sesión, gustándonos sus álbumes, sus libros, etcétera, y yo le decía que la entrevista no había terminado, y él me dice, sí, estoy esperando la pregunta del millón, Patricia. Y yo le digo, a ver, ¿cuál? Me dice, ¿a qué hora me preguntas yo quiero o no quiero a Esmeraldas? Y que por qué no quiero Esmeraldas según lo que dice la gente, que yo no quiero a Esmeraldas. Y le dije que yo esa pregunta me parecía que iba a salir sobrando, porque sería como preguntar si el sol brilla, porque después de haber leído su obra, porque me fui muy preparada en la lectura del conocimiento de su poesía y su narrativa, por supuesto, pues después de leer todo lo que significa la firma de Adalberto Ortiz en su literatura, hubiera sido tan infantil, por decirlo menos, tan ingenuo, y por no decir hasta cierto punto hasta malvado, que yo me atrevo a preguntar, ¿es verdad que Juyungo no fue escrito por usted? Entonces, es una pregunta siento fuera de lugar y que yo jamás la iba a hacer después de conocer en persona y analizar y saber de dónde provenía, cómo se hacía, cómo fue creándose la fuerza literaria de Adalberto Ortiz. Más bien quiero en esta oportunidad decir o compartir con ustedes algo que debe ser importante no solo para nosotros, sino para lo que han nombrado en este momento a quienes me anteceden en la palabra. Que la vida de Adalberto tiene que ser un ejemplo presentes y futuras generaciones, pero no solamente desde el punto de vista para que nos sintamos plenamente orgullosos de saber que a Esmeraldas le pertenece la tierra natal de este gran escritor. No, no solamente el orgullo de blanco y verde esmerdeño, sino el orgullo de proyectar el pensamiento de Adalberto en su más importante novela, como ha sido considerada Juyungo. Yo creo que todas fueron muy importantes, pero vamos a quedarnos en la de Juyungo, cuando de estos 3 personajes, Asensio Lastre, Antonio Angulo y Nelson Díaz, él no solamente que recrea un degradé de colores, porque no creo que esa era exclusivamente la intención de Adalberto, sino que Adalberto
mostrarnos cómo a través de ese degradé podemos fusionarnos en una firme unidad de criterios por una unidad frente al humanismo entre todos los seres humanos. Porque es él que comienza proclamando en los títulos de su novela un odio racial definitivamente a quienes eran diferentes a él, y queriendo encontrar un enemigo en todo lo que no se parezca, como a través de las frustraciones de Angulo, y cómo a través de esa visión ya más sostenida en los libros, en el estudio, en la experiencia, en la bondad que tienen muchos seres humanos, va iluminando el pensamiento de Ascensión Lastre y permite que no crea que haya traicionado a nadie ni a él mismo cuando se enamora de María de los Ángeles, una mujer blanca que iba a constituirse y que iba a derrumbar todo odio racial en Ascensión Lastre. De Nelson Díaz se muestra el símbolo de la esperanza que no debe de caer y que hoy más que nunca deberíamos rescatar como esmeraldeños, como ecuatorianos y como seres humanos. Esa propuesta que brinda Adalberto en la última frase, en la última línea de su novela, cuando después de que se lo llevan preso a Nelson y se creería que muere la esperanza de un cambio de la mentalidad o del pensamiento en las sociedades, en este caso de Esmeraldas, no, Adalberto la realidad y con la intención muy humana de que renazca la esperanza por un cambio en el pensamiento de todos, para que sin distingo de color, sin distingo de ideologías políticas, sin distingo de ideología religiosa, recordemos el deber que tenemos de debernos los unos a los otros, de amarnos libremente los unos a los otros, de hermanarnos con esa solidaridad, con esa sensibilidad permanente que merecemos todos los seres, más allá del color, más allá de un pigmento, más allá de todas esas diferencias que pueden terminar a veces en derramamientos masivos de sangre o en distanciamientos entre hermanos, entre familias, mismos de una misma comunidad. Yo creo que ese punto fundamental de la novela Juyungo no está siendo rescatado y que por mucho tiempo, de una manera egoísta y absurda, se puso en debate que si será o no será autoría de Alberto, fuera de lugar y que no puede trascender para nada frente al sinnúmero de obra proclamada y suscrita por Adalberto Ortiz, en primer lugar. Y luego es cierto que se muestra una cosa increíble, el manejo, la habilidad, el talento, el oficio de Adalberto Ortiz en las metáforas, en esa cadencia de cununos, en esa cadencia de tambores que marca la literatura de Adalberto Ortiz y que pues nos enamora, nos apasiona, nos embruja definitivamente, porque a lo mejor queda desapercibido el verdadero fundamento de una novela o de un pensamiento como el de Alberto Ortiz, se nos diluye ante la belleza literaria de su obra. Yo creo que han pasado tantos años desde que a quien muy merecidamente se le entregara el premio Eugenio Espejo, para que nosotros ahora, a partir de estos 110 años del natalicio de Adalberto Ortiz, no solamente recomendemos la lectura, no solamente que hablemos de su biografía como la importancia que lo tiene, sino que yo creo que es el momento de levantar el pensamiento de Adalberto Ortiz para derrumbar todo sino de violencia entre nosotros mismos, todo sino de aliento, toda bandera que signifique un plan de guerra entre hermanos. Él lo demostró en Juyungo y nosotros tenemos que asimilar que aplaudimos su obra si empezamos a poner la funcionalidad y la estructura fundamental de su obra literaria, que no era simplemente literaria, sino de un gran contenido social, filosófico, humano, desde todo punto de vista. Quiero felicitar nuevamente quienes han hecho posible este evento, a felicitar de antemano a quienes van a continuar en el uso de la palabra, que estoy segurísima de su valía y de su profesionalismo hacerlo, y dejar en nombre del movimiento internacional poético feminista que tengo el altísimo honor de presidir, de la Escuela de Escritura Literaria que invoca esa acción para que todos nos demos o nos concedamos ese derecho de escribir, porque ser un escritor, si no es un milagro, tampoco puede ser un imposible si es que nosotros le ponemos ganas. Y qué mejor que en esta provincia como es
Esmeraldas, que realmente no solamente será por siempre una de los más grandes valores en el campo del deporte, sino que ha demostrado con poetas como Antonio Preciado, con compositores como Tomás, con un gran escritor que nos acompaña esta mañana, Edgar Allan García, entre Julio Micolta, entre tantos y tantos, José Sosa, Orlando Tenorio, Lady Ballesteros, Fanny Merchán, entre tantos que todavía deben estar esperando la oportunidad de sumarse a esta lista que engalane esa bandera que llevan quienes nos han antecedido con tanto acierto. Nelson Estupiñán Vaz, que no podemos olvidarlo, y por supuesto, la grandeza literaria de Adalberto Ortiz Quiñones. Muchísimas gracias por la oportunidad. Soy Patricia Merizal. Gracias, Patricia. Realmente es un acercamiento espectacular de Adalberto Ortiz Quiñones. Quisiera referirme también a una adhesión que no podía faltar a este homenaje y que se trata del municipio de Esmeralda a través de su Dirección de Cultura y su biblioteca Adalberto Ortiz Quiñones. Precisamente una institución desde la cual hace 10 años hicimos también un evento por los 100 años de Adalberto. Gracias por estar presentes y por acoger esta iniciativa como un homenaje esencial a aquellas figuras de la literatura esmeralda seguir brillando por la eternidad. Quisiera señalar un detalle que seguramente nos ilustrarán los siguientes expositores, pero que no dejo de señalarlo porque precisamente otro escritor esmeraldeño nos hacía conocer de una edición en 3 idiomas de una selección de poemas de Antonio Preciado. Enhorabuena. Precisamente a Adalberto Ortiz Quiñones, quizás el escritor más traducido de Esmeraldas. Y estamos también ante otro de los escritores muy traducidos, Alan García. Qué bueno que sigan poniendo la vara así de alta para las nuevas generaciones, porque seguimos despegando en letras y en sueños. A continuación tenemos Orlando Tenorio Cuero, autor de más de una decena de libros, ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha desempeñado representaciones importantes a nivel nacional en el desde el periodismo y en la cultura. Catedrático de la Universidad Luis Vargas Torres y expresidente del núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Don Orlando Tenorio nos estará hablando acerca de la obra del creador de novelas, de poesía, incluso de su actividad en la actividad artística plástica de Adalberto Ortiz Quiñones. Así que, don Orlando, bienvenido. El micrófono es suyo. Milton, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Mi saludo respetuoso para las personalidades que visitan a este evento de justicia a un hombre de la talla universal como lo fue don Adalberto Ortiz Quiñones. Me veo y me van a disculpar a tener que hacer uso de este libro. Pienso que como que es el único libro que hay la biografía completa de don Adalberto Ortiz. Tributo a Adalberto Ortiz Quiñones y a la poesía negra del Ecuador. Le escribí este libro cuando él arribaba cumplían los 100 años de su nacimiento. Y entonces aquí está debidamente explicada toda su obra. Es un trabajo que estuvo respaldado por el Grupo Cultural Adalberto Ortiz Quiñones
amigo de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, que me honro en presidir, y tiene también Moral, fue él quien hizo la presentación de este libro. Me refiero al gran jurista ecuatoriano, doctor Francisco Morales, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de la Academia de Historia y Geografía. En el reverso de este libro hay un pensamiento muy importante que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Es un problema que tenemos los negros, sobre todo en Esmeraldas, y Adalberto Ortiz Quiñones es un de la negritud. Honradamente, yo creo que para hablar de la vida y la obra de Adalberto Ortiz, primero hay que verlo desde la dimensión de hombre y después desde su dimensión de poeta, escritor, periodista, porque allí realmente vamos a tener el criterio de ese hombre, ¿no? Entonces, me veo obligado a abusar de vuestra paciencia. Algo dijo ya la distinguida poeta Patricia Merizalde en cuanto a ciertos rasgos de su vida. Adalberto Ortiz Quiñones nace precisamente en Esmeraldas, un domingo 9 de febrero de 1914, y nace en el peor estado social de Esmeraldas. Se desarrollaba en ese entonces la guerra de Concha, que trajo pobreza para muchas familias, especialmente para la familia de Alberto Ortiz, su abuela, y es por allí que entra la cuota de sangre europea. Doña Amalia, abuela materna, es ella quien se ve obligada a emigrar de Esmeraldas cuando este hombre tenía apenas 3 meses de nacido. Van a Guayaquil a vivir a un barrio suburbano y allí comienza el periplo de este gran hombre. Su situación fue muy difícil inicialmente. Así es que hay detalles muy importantes, pero yo creo que más importante es que nos ubiquemos realmente en lo que tiene que ver su obra y su actitud de hombre que le permitió utilizar canales, estrategias para demostrar al mundo lo que significa la raza negra en la cultura de América y del mundo, y sobre todo para levantar el espíritu trabajador, honrado, respetuoso de la gente negra que vive en Esmeraldas. Y Patricia se refiere a un detalle muy pequeño. Mucha gente en Esmeraldas cree que Adalberto Ortiz Quiñones no quiso Esmeraldas, y es todo lo contrario, él lo demuestra. Pero ese es el criterio de muchos. Se llegó al colmo de quererle negar la paternidad de esa obra monumental, Uyungo, que llena de gloria a los esmeraldeños y que llena a los ecuatorianos. Es la obra más traducida del Ecuador. Así es, les decía, voy a abusar de la palabra. Ustedes me dijeron en el oficio de invitación, solo 10 minutos,
qué difícil que es. Bueno, en cuanto a la obra de Adalberto Ortiz, la producción comprende todo proceso literario en el cual sus componentes son géneros, poesía, cuento, novela y pintura. La primera etapa se inicia con la poesía negrita, que es lo que prácticamente lo condujo al éxito, revolucionando como un nuevo estilo en el Ecuador a través de lo que él mismo denominó como poesía negra y mulata. Adalberto tiene sangre de blancos, tiene sangre de negros, pero a decir de él mismo, que lo llamen negro y se siente negro. Eso es una manifestación de él mismo. La obra literaria de Adalberto Ortiz Quiñones es el reflejo de un lector. Su vida tranquila le permitió disfrutar de la lectura de celebrados clásicos de importancia. Muy bien, avancemos un poquito. Y quisiera comenzar con un poema. Su título es Yo no sé. Y es una poesía que encasilla en lo que él llama poesía negra. ¿Por qué será? Me pregunto yo, que casi todos los negros tan pobres son como yo soy. Yo no sé, ni yo, ni usted. Mas si fuera un gran señor, pero bien rico, me lo gastara todito entre negro como yo, más rico yo no he de ser. Es así que es la verdad. Nunca plate de tener, mas si fuera un gran señor, sería yo. ¿Por qué será? Yo no lo sé, ni yo, ni usted. Y hay algo que digo sobre este poema. Adalberto poema captó con mucha facilidad el dialecto, el habla de su gente, con quienes compartió las vivencias en las comunidades de la zona rural norte de la provincia de Caldas. Claro, él se fue a Guayaquil, pero a los 12 años recién retorna a conocer a su padre, que había estado involucrado en las guerras de Concha. Y bueno, razones hay, no haya tenido ese respaldo, ese amor paterno y materno, porque inclusive su madre llega y es la abuela quien tiene que ser padre y madre, como él mismo lo reconoce. Se creyera que en este poema de Alberto aflora un espíritu de lealtad, lo que se considera esmeraldeño, al poetizar costumbres, errores que fueron parte de la idiosincrasia de su gente, pero no es así, porque son verdades que le salen dolorosamente, y como un gran diseñador demuestra metafóricamente la ignorancia, sencillez y el orgullo característico del negro y su actitud de defensa de lo que él considera parte de este comentario. Mozongo y la niña negra también es un poema muy importante. Adalberto inicia con la poesía negra, se va dando una decantación de este estilo que es normal en estos casos. Entonces, esa poesía con términos auténticamente esmeraldeños comienza a través, donde se demuestra realmente una ascendencia, digamos, lingüísticamente hablando, en cuanto a los hispanoaméricos se refiere. Mozongo y la niña negra, de va la joven de azabache, del ébano el corazón es la fibra de su carne, con movimiento de mar y temblores de casabe, los labios de marañón
los senos de chocolate. Su linda risa es de cal, de caña brava su talle y tersura hay en su piel, como en flor de la tarde. Quien en la calle la vio, de ella no quiso olvidar. Quien la ha sacado a bailar, quiere estar todo en el baile. Todos arden por saber el secreto de sus carnes, sus amigas, las demás hasta han llegado a envidiar. Desde sus miradas de sol, nadie ha podido escaparse de ser negra como es, no han podido avergonzarle, pero hasta ahora su amor a nadie ha podido darle. ¿Para quién será ella? Ella misma no lo sabe. ¿Será de un blanco tal vez? ¿Quién sabe? Negra, quién sabe. De un negro sería mejor, vestida de verde cade. Entonces veamos cómo este hombre defiende su negritud. Esto es muy importante. Vamos a pasar. Hay un género también que lo consideramos muy importante. El cuento. El cuento, Adalberto fue un conocedor de la idiosincrasia de su pueblo. Él estuvo mucho tiempo en las comunidades rurales. Corrió con su abuela ríos y montañas, porque esta señora, antes de la guerra de Concha, era una pequeña terrateniente, prestaba plata a la gente y bueno, como que voy a con mi dinero, Adalberto le acompaña y se compenetra con la gente, con los negros, con los indígenas y va acumulando experiencias que le permiten el lenguaje autóctono que prácticamente lo encumbra a nivel universal. El cuento en la obra literaria de Adalberto Ortiz. Adalberto Ortiz es una figura prominente contemporánea de Hispanoamérica. El cuento como género literario nace en él de la motivación que le transmitieron cuando niño los lugares campesinos de la zona norte de Esmeraldas, agricultores, pescadores que se caracterizaban por narrar con asombro o realismo cuentos y leyendas del medio a manera de entretenimiento en las noches de luna, donde como la tunda, el duende, el ribiel, la gualgura, a estos elementos realmente él los ha puesto sobre la literatura hispanoamericana y son un aval muy importante para entender la poesía de este hombre. La producción cuentista de Adalberto se basa en 17 cuentos de corte, conocidos en su narrativa como La Entundada, El Bananero, Los Contrabandistas o La Mala Espalda, La Mula, Vendetta del Año Nuevo, La Noche de los Ceibos, Apuesta, El Inmortal, El Retrato de Pasiones, etcétera, etcétera. No sé si nos dé el tiempo para leer un fragmento de un que me parece importantísimo, como lo son los demás. A eso de la oración, cuando los feroces anofeles salen de sus lóbregues guaridas, la Candomiro arrimó al paso arcilloso de su finca, su rostro revelaba gran felicidad, no obstante el cansancio del largo viaje desde el pueblo, Blanca y Canalete, que dura casi todo el día, saltó ágilmente a tierra por sus 45 años, bien llevados, y amarró con maestría su canoa a un árbol que daba la sombra en el barcadero. Este cuento nos narra las peripecias del hombre negro que
sacaba desde el banano para venderlo, y luego al llegar al puerto de Esmeraldas eran explotados por los capataces. Yo recuerdo cuando niño, porque viví cerca al puerto, cuando habían los embarques, el mar se florecía, tenía un verdor, era cualquier cantidad de racimos de banano que se botaban, porque según los capataces, si es que no había algo monetario, rechazado, eso no pasa, no va. Entonces, este cuento es muy importante. Que lean, y no estoy haciendo propaganda, por favor, no lo vayan a tomar así. En cuanto a la novelística de Adalberto Ortiz Quiñones, son algunas de las obras de novelas, las novelas, pero Huyungo es la obra más importante para Adalberto Ortiz y para nosotros también los esmeraldeños, porque refleja ese carácter y ese temperamento de la gente esmeraldeña. Ya me está que son 15 minutos que llevo. Les dije que iba a abusar de ustedes. Permítanme continuar, por favor. Huyungo es el tercer paso del proceso de la obra de Adalberto Ortiz Quiñones. Es su producción novelística, la misma que magistralmente publica en 3 novelas importantes: La ventana y La envoltura del sueño, semejando a 3 caudalosos afluentes, artísticamente se fusionan para desembocar en una misma vertiente, representando en el dialecto de su autor, Adalberto. La novela Huyungo es el segundo y más grande deslumbramiento de la obra literaria de Adalberto Ortiz. Es un clásico sociológico e ideológico, aunque en cuanto a lo ideológico, Adalberto no participó en estas luchas sociales de gente coterránea, amigos de él como Enrique Gilbert, otros nombres que se me escapan, Joaquín Gallegos Lara. Su situación que él mantuvo siempre, tenía que aprovechar el mínimo espacio, es decir, no tuvo tiempo para la beligerancia política, como que estuvo ausente del palpitante de la lucha por la liberación de los pueblos, pero no, en el fondo era un hombre que, como la vida lo acorraló, son muchos factores que se presentan para que este hombre pueda avanzar. Primeramente, haber nacido en un momento de explosión, de guerra, imagínense. Segundo, prácticamente fue abandonado por su papá y su mamá. No tuvo el cariño de sus progenitores. Después, la discriminación, fue víctima también de la discriminación. Desde niño tuvo que trabajar en buena hora que consiguió, porque su madre sí retornó. Ella se fue cuando él estaba muy tierno, se fue a Riobamba, se metió a un convento, nadie sabe por qué, pero precisamente regresó cuando él tenía uso de razón e iba al colegio. Es ella que lo lleva al colegio Juan Montalvo, muere y Adalberto se queda sin respaldo, sin nada. Entonces, el mismo colegio, visto que se trata de un hombre pobre, necesitado, y una lumbrera, y un hombre
de disciplina extraordinaria, lo becan. Y él se gradúa allí como bachiller en ciencias de la educación. Ahí comienza también su ascendencia a la cima. El argumento, Patricia ya fue muy claro en eso. Me encantó. Lastre es un niño, fue el personaje principal de la obra. Un niño negro. Sus padres también, Ascensión, es un niño inquieto que corre descalzo y que el mal genio de su padre enfermo y de su madrastra. La vida de Ascensión cambia a raíz de un incidente. Lo van a bautizar y él golpea al sacerdote cuando éste le mete un trozo de sal en la boca. Liturgia, la indignación de los presentes, el bochorno del padre culmina con una paliza que deja inconsciente al muchacho. Al despertar decide escapar, lo hace pidiendo a un contrabandista de aguardiente que lo acepta en su embarcación, y bueno, a partir de allí comienza los episodios importantes que involucran a Adalberto en cuanto a su ascendencia hacia la libertad. Qué difícil poder hablar de una conferencia, pero yo creo que algunos datos importantes para que pueda continuar esta conversación, que sería el complemento, ¿no? En cuanto a esos factores, hace un momento decía que lo acorralaron y lo estigmatizaron. Miren, en Esmeraldas, cuando él comienza a escribir y sus poemas son presentados en el cantonal por el presidente de esa institución, el señor Simón Pacheco, lo presenta al consejo y los concejales se rieron. ¿Y quién le ha dicho a Adalberto que eso es poesía? No pasó. Miren ustedes, ¿cómo querer entonces que este hombre ame a Esmeralda? Y la amó. No quiero abusar más del tiempo, Milton. Como que allí termina esta parte que comenzó con esta frase de Martin Luther King: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como el. Adalberto Ortiz Quiñones es el representante de la poesía negra en el Ecuador. Que eso quede muy claro. En Orlando es realmente un mundo difícil de sintetizar. Hay muchas cosas en las que deberíamos seguir extendiéndonos. Sin embargo, estamos en este esfuerzo de la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, esa necesidad de continuar recuperando en la memoria colectiva aquellas figuras que han generado una de la vida de los esmeraldeños a nivel mundial. Gracias, don Orlando Tenorio es presidente del Grupo Cultural Adalberto Ortiz Quiñones, y ahora vamos a pasar a darle la palabra a nuestro último expositor, Edgar Alan García. Nació en el 58, es autor de más de 70 obras literarias, ha ganado varios premios nacionales e internacionales y es, entre otros tantos libros, autor del Diccionario de Esmeraldeñismos, publicado por la editorial El Conejo, y de la obra Poesía Negra, publicada por la campaña de lectura Espejo. Es otro de los autores nacionales con más traducciones en otras lenguas.
Edgar Alan García nos va a hablar sobre Adalberto Ortiz Quiñones, formó parte de la poesía negrista, va a destacar las diferencias entre la poesía negrista y la poesía de la negritud, así como sus falencias. Nos analizará unos poemas de Adalberto, así como nos narrará sobre la viva impresión que le causó. Gracias de nuevo por estar acá. Ha sido realmente un evento con mucha calidad, mucha altura por la manera como han venido presentando sus ponencias los expositores en esta ocasión. Edgar, muchas gracias por estar acá. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Milton. Gracias también a Patricia y Orlando que me precedieron. Entiendo que más que un homenaje, este es un acto de desagravio para un hombre que, aunque ya no está físicamente entre nosotros, es considerado a nivel internacional como uno de los escritores imprescindibles de la literatura americana, en buena parte gracias a su obra icónica, Uyungo. No voy a juzgar eso que resulta, por desgracia, tan nuestro. Esto es el nivel de maledicencia, grito de inventar chismes con supuestas evidencias para más tarde echar a correr el rumor venenoso a los cuatro vientos. Por el contrario, me voy a centrar en dos aspectos de la obra de Alberto Ortiz, su poesía y su obra cumbre, Uyungo. Desde que yo era niño, le escuché a mi padre, Edgar García Pérez, y a algunos de sus amigos, entre los que se contaban Nelson Estupiñán Bas, hablar sobre la negritud. La negritud era para ellos como un grito de guerra, del que se sentían orgullosos. Esa maravillosa herencia africana estaba resumida en la palabra negritud. Muchos años más tarde descubrí que la negritud era un movimiento básicamente poético, entre los que se encontraban gigantes como el antillano Aimé Césaire, el africano Leopold Sédar Senghor, el haitiano Jacques Rouman, el norteamericano Langston Hughes o la cubana Nancy Morejón. Todos ellos, desde diferentes ángulos, escribían que reivindicaban a la raza negra y condenaban el racismo imperante, al tiempo que anhelaban volver a la patria lejana, a la madre perdida, a esa África que ya solo existía en sus sueños. Sin embargo, al mismo tiempo que crecía ese movimiento llamado negritud, otro se hacía fuerte en nuestro continente, la poesía negrista. ¿En qué consistía esa poesía? En su ritmo trepidante, en sus onomatopeyas y gitanjáforas poderosas, en su colorido hechizante. El más representativo de esa poesía fue Nicolás Guillén, al que le siguieron el también cubano Emilio, el dominicano Manuel del Cabral, el dominicano Luis Palés Matos y entre otros más nuestros Nelson Estupiñán Bas, Antonio Preciado y por supuesto Adalberto Ortiz. Esta poesía con poderoso ritmo y sonoridad fue acunada por todos ellos como una forma de darle valor a la cultura afroamericana. Son antológicos los versos de Canto Negro de Nicolás Guillén, de quien me voy a permitir leerles para que ustedes tengan una idea de cómo suena la poesía llamada negrista, no la de la negritud, sino la poesía negrista. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe cuserembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acueme, yambó, ae, tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Y de igual forma, los versos de Negra Bullanguera
de Nelson Estupiñán Bas. Voy a leerles lo de Negra Bullanguera. Negra bullanguera, negra juyunga, cuscunga, tu boca anoche me supo a un mate de agua surumba. Negra, negra bullanguera, negra juyunga, cuscunga, aseca ya tu cadera, tranquila vida. Negra, negra bullanguera, negra juyunga, cuscunga, en la calle tu cadera se cimbra como escalera. Negra, negra bullanguera, negra juyunga, cuscunga, pantera, te voy a hacer esta propuesta, por rebelde y altanera, tengamos los dos un hijo, pa' cuando yo me muera, sus puños color de brea conduzcan nuestra bandera. Este es poemas emblemáticos de don Nelson Estupiñán Bas, tan querido. Escuchemos ahora los versos de nuestro querido Antonio Preciado, que acaba de salir un libro, como decías bien, Milton, en 3 idiomas, ¿no? Lo cual demuestra la trascendencia como poeta de Antonio. Rumbera, morena, tiene soltura pa' tu cadera. Oye, la negra ya viene enredada en la candela. Látigo pa' tu cintura, es el bumbum de la tumba. Oye que viene la rumba, suelta tu cuerpo, rumbera. Negra caliente, la cosa se desenfrena, y en el fuego de tu vientre, el mismo fuego se quema. Caramba, en las piernas locas la tormenta se desata, y tu pecho se alborota como la mar agitada. Se desbarata, caramba, tu cuerpo de berbiquí. Eso, muy bien, dale así, dale, que dale, mulata. Y por supuesto, no puede prescindirse de un... Acaba de leerlo precisamente Orlando, que dice, yo no sé. ¿Por qué será, me pregunto yo, que casi todos los negros tan pobres son como soy yo? No lo sé, ni yo ni usted. Mas si fuera un gran señor, rico, pero bien rico, me lo gatara todito entre negros como yo. Más rico yo no he de ser. Es así que es verdad. Plata de tener. Mas si fuera un gran señor, siempre negro sería yo. ¿Por qué será? Yo no lo sé. Ni yo, ni usted. Pero más tarde, los tres, tanto Nelson como Antonio y Adalberto, cada uno por su lado empezaron a ver las limitaciones de ese tipo de poesía y tomaron otros rumbos. Mientras en Cuba, Regino Pedroso y nos decía en un poema, hermano negro, ¿no somos más que negros? ¿No somos más que jácara? ¿No somos más que rumba, lujurias negras y comparsa? Da al mundo tu angustia rebelde y apaga un poco las maracas. Como decía antes, tanto Nelson como Antonio y Adalberto se fueron separando del ritmo de los poemas negristas, no de la negritud, negristas de los poemas de la negritud. Quiero dejar constancia de todo esto, que para algunos resultará fuera de lugar, para decirles que Adalberto Ortiz, si bien fue en principio parte de la poesía negrista, a los otros dos poetas cuestionó lo que en ese momento era un símbolo de lucha y dijo, esto lo cito entre comillas de parte de Adalberto, viéndolo con menos dogmatitud para nosotros los americanos, ya no puede ser un retorno al África, ni una exagerada apología de la cultura africana, sino un proceso de misregeneración étnica y cultural continente, que puede apreciarse poderosamente en estos tiempos, no solamente en las manifestaciones somáticas del mestizaje, sino también en cierta corriente cultural, literaria y muy poderosamente en la música popular, supersticiones de los campesinos. De lo que en suma Adalberto Ortiz se daba cuenta a esas alturas era que en este continente negro, indígena y blanco, esto es tenía que encontrar y reconciliar sus sangres, tanto como su cultura, y encontrar en la riqueza de esa cultura
el camino para su liberación. Bueno, no quiero extenderme porque ese tema da para mucho más. Solamente este abreboca y les invito a leer mi libro Poesía Negra, publicada por la campaña de lectura Eugenio Espejo. A continuación, quiero confesarles que la primera lectura que hice de la novela Juyungo de Adalberto Ortiz me transportó a un mundo cruel y al mismo tiempo maravilloso, realista y a la vez mágico. La figura de Ascensión Lastre luchando contra sus propios complejos, marginación que sufría, me estremeció la sangre. Y lo mismo hizo la poesía intensa, exuberante, vehemente, con la que comienza cada capítulo. Porque gracias a ella podemos ver una selva que tiene oídos, ojos, garras y dientes, una selva viva, vibrante, poderosa, engullidora de todo lo que cae dentro de esta, como si se tratara de un animal mitológico. Y además, la muerte heroica y al mismo tiempo inútil de Lastre, luchando a machete partido en una guerra que no era suya, sino de los mestizos y sus intereses, me arrancó lágrimas de impotencia. Yo tenía 17 años y aunque ha pasado el tiempo, todavía evoco ciertos pasajes de ella. Quiero ahora subrayar ciertas descripciones que ahora, bajo una luz diferente, es posible que a algunos les despierte dudas o extrañeza. Porque en algunas ocasiones, cuando Adalberto Ortiz se refiere a un personaje negro, con frecuencia lo compara con un mono. Esto puede ser voluntario, esto es, una forma de hacer énfasis en la versión según la cual Juyungo quiere decir mono negro y por derivación demonio. Por citar unos cuantos ejemplos, cuando se refiere al personaje Cocambo, dice que éste tenía los brazos, los anteplados de carne, cara y pectorales de gorila. Cuando habla del personaje Críspulo Cangá, dice, frente al fuego, Cangá no averiguaba nunca su procedencia, sino que se sentía cogido por las chispas, por el crepitar. De ahí que sintiera una absurda alegría de mono. También cuando se refiere al padre de Ascensión Lastre, dice, frente al fuego, Cangá no averiguaba nunca. De ahí que sintiera, y cuando habla de los negros que se encuentran de fiesta, dice, giraban y zapateaban, presas del lúbrico mal, metiendo un bullicio de monos espantados. ¿Quiere decir esto que Adalberto Ortiz acaso se hacía eco del racismo imperante? De ninguna manera. Porque toda la obra gira, por el contrario, en torno a la necesidad de Ascensión Lastre de dominar a los blancos, de levantarse a una mujer blanca para subirse sobre ella como si montara una yegua blanca. Por eso se casa con María del Caicedo, para humillarla. Se trata, digamos, de un racismo al revés, pero racismo al fin. Un racismo que él ve en todos lados y ante el cual no quiere bajar la cabeza, sino enfrentar la forma. En cierta ocasión, Ascensión Lastre escucha cómo un grupo de blancos se burlan de su amigo Manuel Remberto mientras éste se casa con Eulogia. Y cito de la novela. ¿El negro tiene las plantas de los pies y las manos más claras que el resto del cuerpo? No, no. ¿Por qué? Contestaron a una los demás. Porque el diablo, que es bromista, le dijo, Juyungo, ponte en cuatro que a pintar de un bonito color. Y el negro, que es dócil y pendejo, se dejó pintar con brea todo el cuerpo, menos las patas, donde se asentaba, pues le dejó las plantas blancas para que se consolara siquiera con eso. Por varios chistes y hasta gritos productos del racismo, Ascensión siempre rememoraba a su tío, el comandante Lastre. Cito de nuevo la parte de el comandante Lastre, se le agigantaba cuando, vestido con el uniforme de un alto oficial que había matado con su propia mano, bien enjollado y mejor montado sobre un soberbio caballo blanco, en una 1914 que tomó la plaza de Estoy montado sobre la raza blanca.
Este tío legendario que salió desde las montañas de Concepción, llegó con el coronel Vargas Torres, combatiendo como los machos y los libres. Luego se enroló en el ejército liberal del viejo Eloy Alfaro. Con todo, no se sentía contento. Quería vengar la muerte de su tío, matado por los blancos. Si cada vez que lo recordaba, le renacía la venganza. ¿Contra quién? ¿Contra todos los blancos? Solo su amigo Nelson Díaz es capaz de sacarlo de esa confusión, de ese odio ciego contra los blancos, cuando le explica que la lucha no es de una raza contra otra, sino de una clase dominante, explotadora, contra una clase dominada, marginada, explotada. Gracias a Nelson Díaz, Ascensión Lastre lentamente comprende que también hay blancos pobres, engañados, esclavizados, igual que él. Y es en ese momento cuando un giro significativo, porque su personaje principal pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, como diría Marx. La novela Huyungo no es, por tanto, historia desventurada de un personaje negro en un mundo de blancos y en medio de una selva inmisericordia, sino una novela política que poco a poco nos va mostrando el camino para entender, al igual que su personaje principal, que esa lucha de blancos contra negros, que esa lucha de negros contra negros, lo único que hace es obnubilar la verdadera lucha contra los que todos lo dominan y manipulan en favor propio. Para finalizar, debo dejar constancia de que esa propuesta de la lucha de clases que se muestra al mismo tiempo que se esconde en la novela Huyungo es a estas alturas, cuando mucha agua ha pasado bajo el puente, ser complementada, pues no todo es economía ni política, como alguna vez lo vislumbró el mismo Adalberto, sino que también la cultura es un universo donde se libran arduas batallas de apropiación y existencia. El legado negro-blanquindio, o indo-blanquinegro, como diría el gran Nicomé de Santa Cruz, es una trinchera donde brilla en el fondo los valores más queridos por la humanidad, valores los cuales acabaremos en el fondo del precipicio, como al parecer está sucediendo ahora mismo. Por eso hago un llamado a todos quienes se sientan tocados por este desafío vital para refugiarnos en la literatura, la danza, la música, el buen cine, la filosofía y, por supuesto, la larga tradición de nuestros pueblos donde aún se escucha el sonar del guasá, de la tambora macho y la tambora hembra, de los arrullos, los chihualos y ese maravilloso xilófono de teclas de chonta llamado marimba. Para finalizar, quiero decirle al espíritu de Adalberto Ortiz, que estoy seguro que me está escuchando desde algún lado, que de la maledicencia está su obra que brilla con luz propia y que ésta será inmortal como un árbol de baobab de raíces profundas y enormes ramas que cobijarán a muchas generaciones. Muchas gracias, Edgar Alan García, por este análisis tan profundo, tan especial. Definitivamente, entre las cosas que hay que también señalar en Huyungo, a pesar de ser una obra referida al levantamiento, al sostenimiento de esa etnia, él deja entrever también que se va sumando y viéndose en el espejo un poco más mezclado, un poco más mestizo. Y como diría José Vasconcelos, siendo parte de esa raza cósmica que es la mezcla de todas las razas. Quisiera señalar un par de cosas. Abro comillas, queda sangre en mi memoria hay lagunas. Ellas están cubiertas de cabezas de muertos, no están cubiertas de nenúfares. Aimé César. Y en el desenlace de Huyungo, a pesar de las condiciones en las que dejaban entrever cómo se movía nuestro país en medio de la guerra, sin embargo, Adalberto señala
haremos de este un verdadero país, dejándolo como una propuesta, un desafío de esperanza para que aunemos sobre estas condiciones terribles de construir algo diferente. Eso mismo hizo Benjamín Carrión cuando en medio de condiciones terribles levantó la Casa de la Cultura como una propuesta de salvación, si se quiere, porque la cultura es un acto de resistencia. No quedarnos solamente en la ensimismación de la violencia, de lo que está ocurriendo, de los asaltos, de los crímenes, de la respuesta de violencia también errada a una condición social que no ha sido resuelta. Así que sí, hay algunas cosas en las que pensar y pensar es un acto de resistencia. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi se han sumado a esta posibilidad de seguir haciendo un acto de resistencia. Quiero agradecerles de corazón a nuestros expositores por su aporte siempre valioso a esto de recuperar las figuras que son determinantes en lo que seguimos haciendo. Y a quienes han respondido a nuestra invitación y que van a estar seguramente en las próximas propuestas que haremos. Y decirles que finalmente que este evento va a estar retransmitido a través de Facebook Live y que les pasaremos también la grabación, por supuesto, para que ustedes puedan compartir. Nuevamente, muchas gracias. Es un abrazo fervoroso, este homenaje a don Adalberto ha sido justo, creo yo, y muchas gracias a ustedes porque ustedes lo han hecho posible. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Anita. Podemos cerrar ya. Felicitaciones a todos los expositores. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana Lucía.